¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ven ustedes, cierto? No veo el chat, así que cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Bien, vamos a partir. Muy buenas noches a todos y todas. Espero que estén maravilloso en este día viernes que nos estamos encontrando acá para empezar a compartir sobre nuestras historias. El día de hoy yo les quiero compartir algo que nosotros estuvimos absorbiendo el otro día en el entrenamiento intensivo que a todas nos voló la cabeza. Esa es la realidad, nos voló la cabeza y es por eso que queremos compartir todo esto junto con ustedes. Así es que en este momento a mí me va a tocar compartirles, pero la idea más allá de compartir algo que les quiera decir es aquello que podemos hacer con esta mentoría. Cuando empezamos a trabajar el otro día en el entrenamiento, nos dijeron claramente, el negocio de nosotros se centra en diferentes departamentos. Esto se los dijimos el otro día cuando empezamos a compartir con ustedes todo sobre el bootcamp y todo lo que habíamos vivido en esos días. Y aquello que con lo que nos quedamos muy central tiene que ver en cómo es que las diferentes acciones que nosotros tenemos que hacer para que nuestro negocio se expanda, al final se divide, digamos, en estos departamentos que Osvaldo fue quien nos dirigió y nos dijo como observen para que puedan tomar nota y luego empezar a accionar en función de un orden estratégico que les permite hacer que su negocio les haga brillar y alcanzar el máximo potencial de nosotros. Entonces, él habla de estos 5 departamentos lo hemos ido trabajando en estos diferentes días que hemos tenido estas capacitaciones y el día de hoy nos vamos a quedar con la capacidad de atraer y de crear con nuestra historia, el lead magnet, a donde nosotros vamos a traer y vamos a inspirar. Y es ahí donde las personas van a empezar entonces a venir junto con Ok, nosotras. ¿Todo bien? quieren comprarlo. Deme un segundo que va a silenciar ahí. Ya, silenciar. Bien, entonces, en estos departamentos, como les digo, nos vamos a centrar en uno, nos hemos estado centrando en diferentes en estos días, pero hoy día nos vamos a centrar en nosotras. Y en este centrarnos en nosotras, yo te quiero preguntar algunas cosas que yo me las he estado preguntando todos estos días, todas estas semanas, a partir de este gran entrenamiento, y no dejo de cuestionarme cuál es mi capacidad de atraer, con qué estoy atrayendo a las diferentes personas que están escogiendo el camino del bienestar, pero lo están escogiendo junto a mí. Entonces, te invito a preguntarte, ¿cuál es tu magneto? ¿Cómo tú estás inspirando a los demás? ¿Cómo tú inspiras a las personas? Y esto es sumamente central y es como un pilar que tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas. ¿Por qué? Vender doTERRA, o sea, yo creo que cuando ustedes empezaron a ver, y yo misma, cuando empezamos a ver en las redes sociales doTERRA, basta con que uno le aplique un clic a una persona para que te empiecen a salir publicidad. Perdón, pasa un camión gigante en la ubicación. Empieza a aparecer publicidad, pero así ya de sobremanera y doTERRA te aparezca por todos lados. Bueno, todos podemos vender lavanda. La pregunta es, ¿cuál es tu diferenciador? ¿En qué se enfoca o qué puede ver una persona diferente en ti para que te compre la lavanda a ti? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu negocio para eso? Entonces, la pregunta ahora es, pero si inspiramos, ¿estamos vendiendo? ¿O vamos a inspirar para vender? No. Lo que vamos a hacer ahora no tiene que ver con la capacidad de venta, no tiene que ver con diseñar estrategias de venta, sino que tiene que ver en cómo Es un nosotras programa conectamos, en donde se abre un chat. perdón, tiene que ver en cómo nosotros conectamos con las personas y desde ahí va surgiendo esa magia. Pero esta conexión es tan importante como las estrategias de negocio. Por eso es que es el pilar este día. Ahora, como dice ahí, cuando inspiramos y atraemos, no estamos vendiendo, estamos solamente atrayendo. Tenemos que pensar solamente eso. Yo voy a atraer,
voy a generar mi propio magneto para atraer todas esas personas con las que yo quiero conectar y cómo voy a conectar con ellas. El tema de la venta se va a dar por sí sola. Y eso es lo que Osvaldo nos decía harto. No, nos decía, no se preocupen en el tema de vender, en el tema de que no es que necesito este rango y para ese rango, o sea, esas son metas y eso está súper bien tenerlo y son objetivos claros en nuestro negocio. Sin embargo, lo primero y lo central es que cada una de nosotras y cada uno también se diferencie entre unos y otros. Desde ahí entonces nos decían lo siguiente, y creo que esto fue también un potenciador en mi cabeza, un impulsante, porque nos dijeron, tu presentación es tu diferenciador. Como tú te presentas con los aceites esenciales, es o va a ser lo que vas a dejar en las personas tu sello. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu sello definitivo? ¿Con qué nicho estás conectando? Desde ahí entonces, la idea es que hoy podamos ver cómo hacer que nuestra historia empodere. Y yo no les voy a decir que no quiero que esta mentoría la tomen como desde alguien expertise que está diciéndole a ustedes lo que tienen que hacer. No. Quiero que acá entre todas nos conectemos hoy día a escribir nuestra historia. Para mí en lo personal, como paréntesis, un gran paréntesis, pero igual lo quiero compartir. Para mí mi historia es bien dolorosa y a mí me cuesta harto conectar con mi historia. Y creo que he perdido el foco también en algunos momentos tratando de ver con qué nicho ir, hacia dónde ir, porque me voy perdiendo con mi propia historia. Y toda esta semana que he estado practicando esto, viendo cómo resolverlo, he estado escribiendo no una historia, sino muchas historias. Por eso es tan importante que la sinceridad con nosotras mismas y el enfoque que le tengamos a nuestro negocio va a ser tan importante en esta creación de la historia. Por eso es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué llegaste a doTERRA? ¿Por qué doTERRA fue la solución a tus problemas? ¿Por qué no antes encontraste una solución? ¿Por qué hoy lo haces encontrando esta solución desde el bienestar? ¿Y el bienestar hacia dónde? Bueno, esta historia que empodera es cuando nosotros le hablamos nosotros hablamos hoy, pero le estamos hablando a nuestro yo del pasado, porque conectar con nuestra historia tiene diferentes pasos y es muy importante que vayamos viendo el paso a paso de cómo crear nuestra historia. Así es que les voy a pedir a todas que tengan ahí un lápiz a disposición. Si ya tienen escrita su historia, no importa. Vamos a tratar de hacer un ejercicio colaborativo entre nosotras, de mucha sororidad, de mucha confianza el día de hoy. Quiero que te sientas en un lugar seguro donde vamos a poder empezar a conectar nuestras historias y la idea es que podamos también compartirla entre nosotras. A veces, como yo les digo, puede ser doloroso y eso va a depender de la historia de cada quien. Cada quien tiene sus heridas que pueden ser muy gatillantes, muy traumáticas, como pueden ser que a lo mejor si tú te comparas con otra persona, tu herida no es tan grande. Sin embargo, lo que gatilla en ti, en cada una, es lo que nos va a diferenciar también. Entonces, con lápiz en mano, ya saquen su cuaderno también, porque hoy día, chiquillas, vamos a escribir nuestra historia. Así es que vamos a hacer el trabajo paso a paso. ¿Qué vamos a necesitar? Primero que todo, empezar a recordar cuáles fueron mis pasos en mi vida, cómo nací, o sea, mi origen es lo esencial. ¿Cuál es tu origen? En el caso mío, rápidamente, para ir mostrando nomás, esto es un ejemplo. Ya, si alguien también quiere dar un ejemplo de cuál es su origen, active su micrófono y lo vamos compartiendo. Mi origen es, soy una hija única de un matrimonio, tengo más hermanos, pero soy hija única de matrimonio y mis padres son comerciantes, ninguno de ellos fue a la universidad, nunca tuvo estudios, solamente se han dedicado a las ventas y a estar en ese circuito de comerciantes toda la vida. La mayoría de mi familia es comerciante también, en diferentes índoles, y desde ahí entonces empiezo a surgir. ¿Alguien quiere compartir cuál es su... Voy a tratar de ver el chat. Perdón, se me fue la... Deme un segundo. Aquí sí. Aquí. ¿Alguien quiere compartir cuál es su comienzo? Voy a ver acá el chat. Ahora sí.
En este origen es bien básico, ¿ya? No tiene mayor ciencia más que decir desde dónde tú vienes. Ahora, es importante que tú veas si es importante, si es, valga la redundancia, va a ser importante que tú digas que eres de padres separados, si es importante que tú digas que son comerciantes, que tienen profesión o que no tienen profesión, que son alfabetos o analfabetos, si hay algún tipo de discapacidad, algún tipo de necesidad educativa, no sé, va a depender de cómo tú quieras conectar tu historia. En el caso mío, por ejemplo, yo la comparto desde que mis papás son comerciantes y que no son profesionales. Desde ahí entonces voy avanzando en esta consecución de la historia y te cuento, bueno, mis papás comerciantes no estudiaron, entonces yo en mi vida quise estudiar. ¿Por qué? Porque mis papás siempre yo los vi trabajando día y noche. Mi papá siempre me decía, no, si te voy a llevar a Disney, te voy a llevar a tales lugares, nunca lo cumplió porque nunca tuvo la plata para hacerlo. Entonces nací bien, llena de ilusiones que nunca se cumplieron, llena de ilusiones de tener un auto mejor, llena de ilusiones de tener vacaciones mejores como niña, cosas que nunca se materializaron y que finalmente mi mamá sí lo logra cuando se separan, pero que los lugares donde yo iba, los lugares que yo frecuentaba, todo, siempre era la casa de alguien. ¿Mm? En ningún momento era como, vamos a ir al hotel, vamos a ir no sé, a vacacionar a la cabaña de, sino que siempre íbamos a la casa del tío que vivía por ahí, siempre íbamos a la casa de la abuela, etcétera. Para mí, esa fue un detonante, porque yo cuando decidí estudiar, yo digo, quiero estudiar porque quiero tener un mejor futuro y quiero tener un futuro estable que me permita desarrollar mis vacaciones como yo quiera desarrollarlas. Por lo tanto, mi pared, tal origen, después viene mi pared. ¿Cuál entonces, desde esa realidad que yo vivo, qué me impulsa a mí salir de ahí y tomar una solución? Y ahí viene el tercer paso. Es importante que vean esto como pasos, ¿ya? El tercer paso es la epifanía. Es decir, ¿cuál va a ser mi salvación en esta historia? En mi historia, ¿qué me salvó? Bueno, a mí me salvó que me iba bien en el colegio, me gustaba el servicio social, el servicio humanitario, me iba bien, como les decía, tenía buenas notas, o no excelentes tampoco, ya, tampoco no tenía promedio 7 ni nada, pero arriba de 6 en enseñanza media. Por lo tanto, cuando yo digo voy a estudiar para tener esta estabilidad, doy la PSU, en ese tiempo era la PSU, doy la PSU y quedé en la universidad. Por lo tanto, ese fue mi momento de empezar a decir, genial, lo voy a lograr. ¿Cuál fue mi plan? En lo personal, sigo con mi historia, ya. La idea es que ustedes vayan haciendo su propia historia. Eh, en lo personal, mi plan era estudiar y después de estudiar empezar a conocer diferentes áreas de educación. Como yo estudié educación diferencial, mi gran área o dimensión de trabajo y de todo era la educación. Y como me apasiona, yo dije, ya, voy a estudiar educación diferencial y luego voy a empezar a trabajar en diferentes cosas para conocer el contexto. Mi plan fue estudiar y después trabajar, como les decía, en diferentes contextos porque yo estudié en educación alternativa, por lo tanto quería conocer el sistema porque siempre lo critiqué, siempre me cargó el sistema, pero no lo conocía tan desde adentro. Entonces dije, voy a trabajar en el sistema educativo tradicional, en lo más tradicional que pueda haber, con uniforme y todo eso. Yo nunca ocupé uniforme, entonces voy a utilizar uniforme, todas esas cosas, para entonces conocer el sistema y empezar a ver desde ahí por qué no me gusta y todo eso. Ya tenía todo el plan hecho, sin embargo, me pasaron diferentes cosas. Primero, quedé embarazada cuando estaba en primer año de la universidad. ¿Qué pasó ahí entonces? Se me empieza a caer un poco el plan, porque lo primero que tenía que hacer yo apenas salir de la universidad era trabajar y trabajar en lo que fuese. Yo necesitaba salir de mi casa, necesitaba salir con mi hijo, mi familia era mi red de apoyo, sin embargo, no podía contar más con ellos y necesitaba salir, pero tenía que trabajar. Entonces, ¿cuál fue el conflicto? ¿Qué le falta a mi vida? ¿Qué necesito yo para empezar a ver esto? Empecé a trabajar, empecé a ver, trabajé en diferentes áreas de educación, tuve mucha esperanza en educación, pero volví a caer en el sistema tradicional. Y al caer en este sistema tradicional y ser mamá dentro de este sistema tradicional, de trabajo me refiero,
empiezo a tocar techo. Empiezo a tocar techo hace más o menos 2 años. ¿Por qué toco techo? Porque yo como diferencial no voy a trabajar más horas que las que trabajo. Yo trabajo 30 horas máximo dentro del sistema, en institución, porque soy mamá y quiero destinarle tiempo a mis hijos, quiero estar disponible para ellos, pero tengo techo. ¿Cuál es mi techo? Que con 30 horas no voy a ganar más que cierta cantidad de plata. Yo actualmente estoy ganando 600.000 pesos por trabajar 30 horas. Aparte de eso, no voy a lograr tampoco un crecimiento profesional mayor porque por las horas que yo trabajo no me van a ofrecer ningún tipo de cargo administrativo, ningún tipo de cargo directivo, por más que yo tengo las habilidades para hacerlo. Por más que todos me dicen de que yo debiese ser la coordinadora de no sé cuánto, casi que la directora, por más que yo tenga esas habilidades, por mi condición de la cantidad de horas que voy a trabajar y mi condición de maternidad, es que toqué techo. Y en ese tocar techo significa que, ¿cómo lo hago para tener más plata? Si no puedo trabajar más horas o no quiero trabajar más horas fuera de mi casa sin mis hijos. Y ahí entonces es cuando uno va al logro. En esta parte, después de que nosotras recién hablamos de nuestro logro, llevamos 4 pasos, perdón, llevamos 5 pasos, hablamos de nuestro origen. Yo te conté mi pared, te conté mi epifanía, te conté mi plan y que ese plan al final no resultó, por lo tanto se genera este conflicto y en este conflicto empiezo a ver cómo hacer una mamá estresada. Yo estaba muy estresada, necesitaba salir a la luz, algo dentro de mi pecho me decía como por favor sale de ahí porque estás enjaulada. Yo me siento enjaulada en mi trabajo, que si bien lo amo mucho y conecto mucho con lo que hago, a mí me encanta la educación, me siento enjaulada porque tengo techo por todos lados, ya no tengo cómo salir de ahí. Y esta mamá estresada que empezó a ver todo eso y adentro un potencial muy grande, digo, chuta, ¿qué hago? Y empiezo a sentirme mal. Empiezo a sentirme mal, me empiezo a ahogar, me empieza a dar depresión, me da una depresión súper fuerte, yo nunca lo había sentido, me da este síndrome del burnout. Y caigo con pastillas, caigo con psiquiatra, caigo con psicólogo y me fui a la literal B, como se dice. Entonces, cuando llega este logro de doTERRA, llego cuando yo en otro momento de mi vida, después de ese burnout y después de tomar pastilla y todo eso, cuando me rehabilito, por así decir, me vuelve a dar esto, bueno, paréntesis, tengo mi tercer hijo ahí y ahí aparece entonces esta mamá de nuevo estresada, colapsada, que necesitaba de nuevo ayuda, pero dije yo no quiero ayuda con fármacos, no quiero no sentir nada, no quiero tomar pastillas antidepresivas, necesito buscar una herramienta para mí que a mí me ayude como mamá a tener algo que yo pueda entregarle a mis hijos y a mí me dé calma, algo que yo pueda entregarme a mí misma y me dé calma. Y llegan a Nico con los aceites esenciales y me cambia la vida. ¿Por qué? Porque me entrega esta solución natural a los problemas y las necesidades, principalmente mías de salud mental y de mis hijos a nivel físico, con su sistema inmune, resfríos, tos y todo eso, pero a la vez llega la oportunidad de negocio en doTERRA en mi vida. Y en esta oportunidad de negocio empiezo el paso número 7, que es la transformación. Y es ahí donde contamos cómo entonces nuestro proceso con nuestra historia hoy en día vive una evolución que ha hecho que nuestra vida se transforme y se llene de luz. Mi transformación es que los aceites esenciales a mí como mamá me entregan calma, me entregan herramientas para poder resolver las necesidades de mi familia, resolverlas al momento, entregarla ahí, ver que son efectivos, ver que realmente mis hijos están cuidándose y que a la vez yo misma me estoy protegiendo, me estoy cuidando también, estoy garantizando el desarrollo emocional en mis hijos a través del autocuidado. No sé si les pasa a ustedes, que es parte de la historia que estoy contando, que a mi hijo le duele un dedo y va y busca su rolón. A mi hijo se siente inquieto, va y agarra su rolón. Mi hijo, no sé, se le da alergia, va y toma sus aceites. Así es como los aceites me han calmado y me han transformado la vida. Y por eso es que yo, con toda esta transformación y con toda esta historia que tengo, te quiero compartir a ti este bienestar porque sé que tú también
puedes tener este bienestar y te va a hacer bien, te va a ayudar, te va a entregar herramientas, etcétera. Esa historia es la que va a empoderar. ¿Cuál es tu historia entonces? ¿Cuál es la historia que tú conectas contigo misma? Voy a abrir el micrófono para que se atrevan a compartir su historia. Yo acabo de abrir mi corazón a ustedes, si bien a lo mejor es un ejercicio súper nada, súper fácil de hacer, pero yo les quiero decir que yo con este ejercicio estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo a contarte mi historia, me siento segura de de contártela a ti, de contártela en este espacio seguro, y es importante que hagamos el ejercicio de empezar a conectar con nuestra historia. Así es que no sé si alguien quiere compartir algo por el chat, ¿ya? Usuario de Zoom, no sé quién es, Mel, ¿eres tú? Quiero que podamos hacer de este espacio un espacio donde podamos compartir. La energía suma energía. Si yo me conecto con mi historia, tú te conectas con tu historia y la otra, y todas nos vamos conectando cada una con nuestra historia, créanme que vamos a generar más y más energía atrayente. Por lo tanto, bacán, Mel. Por lo tanto, esta forma de compartir nos va a ayudar a nosotras a empoderarnos. Si mi historia te hizo sentir algo, es porque mi historia también te hace empatizar. Y yo quiero que todas empaticemos ahora con quien quiera abrir su corazón. Yo sé que no es tan fácil, ¿ya? Pero es un ejercicio. Así que Oye, gracias a las que hablan. ¿Quién vale, quiere yo decir? más que contar mi historia, quería, bueno, agradecerte porque la clase está increíble, pero también acotar muchas cosas que de lo que recuerdo que estudiamos ese día. Ajá, La historia de cada uno es la base del lead magnet, o sea, es la base para atraer nuevos prospectos. Y esto es porque cuando uno trabaja, ya sea en redes sociales o en cualquier encuentro presencial, nuestra historia es nuestro testimonio, o sea, nuestra historia ajá, es nuestra carta de presentación. Entonces, generalmente en redes sociales uno debe compartir su historia o debe presentarse de alguna manera porque la gente no confía en fotos o no confía en el que está atrás, siempre confía en la persona. Entonces, y por supuesto, para que ellos puedan abrir su corazón a ustedes, puedan contarles sus necesidades o puedan escribirle y decirle, mira, yo confío en ti y quiero que tú me ayudes, los tienen que conocer. Entonces, esta historia, más que una historia empoderada, en realidad es como abrirnos a que las personas tengan la confianza con nosotros y nos conozcan. Y lo mejor de todo es que no solamente eso, sino que uno no sabe, pero hay mucha gente afuera que se siente identificada con nosotros. Uno piensa que quizás su historia es fome o uno piensa que quizás su historia es única y que nadie más le va a pasar lo mismo, pero de verdad hay mucha gente que piensa igual que tú, que siente igual que tú. Entonces ahí como la Vale dice, dice, tú le estás hablando hoy a tu yo del pasado. O sea, tú con esta historia le estás hablando a todas esas personas que están en la misma posición que tú o que quizás vivieron lo mismo que tú. Entonces, en el fondo eso es que abran su corazón, que empiecen a escribir esta historia. Eh, Obviamente acá son muchos pasos. Ojalá la resumiéramos en Instagram en 1 minuto o máximo en 2 minutos, pero empiecen a escribirla y empiecen a ir borrando y vayan anotando así como lo más importante, que lo que más podrían rescatar como para conectar con esas personas. A mí me gustó mucho un ejercicio que hizo la Claudia Godoy, no sé si la siguen en Instagram, que ella es una chica de Lactaluz. Ella hizo un contenido súper interesante que puso un Reels y dijo, te cuento mi historia en 1 minuto. Y ella contó su historia y su historia es súper potente. Y eso le trajo muchísimos prospectos porque ella abrió su corazón, contó su historia en 1 minuto y dijo, si esto te resuena, si esto te conecta contigo y quiere hacer lo mismo que estoy haciendo yo y lograr lo que yo estoy haciendo, escríbeme y te cuento cómo. Entonces, es un súper buen ejercicio, lo tienen que hacer. Y lo otro es que anímense porque de verdad les va a cambiar como la perspectiva y les va a ayudar a prospectar muchísimo.
Eso. Así es, y también desde ahí, cuando yo atraigo, y que es lo que decíamos recién y que lo decía la Pachi también, atraigo cierto público, porque ese público tiene que conectar conmigo, tiene que no solamente conectar con mi historia, que eso es por eso es como que hay diferentes departamentos y este es uno de ellos, sino que tiene que conectar conmigo para confiar en mí. ¿Por qué a mí me va a comprar la lavanda y no se la va a comprar a otra persona? ¿Por qué a mí me va a comprar? ¿Por qué a mí va a llegar la gente a trabajar conmigo? Porque no solamente voy a vender lavanda, nosotros aquí estamos construyendo nuestro negocio. Por lo tanto, desde ahí es cómo mi historia me va a llegar a conectar no solamente a posibles clientes, a posibles prospectos, sino cómo me va a llevar a construir este negocio. Entonces, cuando yo atraigo cierto público, tenemos diferentes formas de atraer y tenemos diferentes maneras de compartir con las demás personas. Podemos invitar a clases específicas, que es lo que hacemos en la comunidad, por ejemplo, y también cuando nosotros tenemos clases específicas nosotras como equipo. Pero en esa invitación, cuando yo invito a clases, por ejemplo, ahora el programa que tenemos para autismo, ¿cómo yo, desde dónde yo voy a invitar a ese programa? Hoy día preguntaba la Anita María, ¿cómo invito? Si soy una mamá pero no tengo hijos con autismo, o no soy mamá, o no tengo conexión con alguien con autismo, ¿desde dónde tú entonces vas a enganchar a esas personas? Yo, por ejemplo, como Vale, lo voy a hacer como cara diferencial. Yo no tengo hijos con autismo, no son dentro de la condición del espectro. Sin embargo, comparto a diario con estos estudiantes todos los días y tengo muy buena conexión con estudiantes con autismo y comparto con sus familias y desde ahí voy a hacer esa invitación. En redes sociales, como decía la Pachi, hay diferentes estrategias para nosotros conectar con nuestras historias y compartirlas a través de las redes sociales. Y una de ellas, que es la más conocida, es la storytelling. Cómo yo cuento mi historia, como el ejercicio que decía la Pachi recién, en 1 minuto o menos. Entonces, el ejercicio primero, el anterior, es escribe tu historia para ti misma en los 7 pasos anteriores. ¿Ya? La idea es que tú lo puedes hacer en tus 7 pasos y sé súper sincera en escribir tu historia, conecta con tu historia, hace el paso a paso de cada uno de ellos, sé bien detallista, porque la idea es que después, mientras más tú vayas sintiendo y conectando con tu historia, vas a poder transmitirla de mejor manera cuando invites clases, en tus redes sociales, a través, por ejemplo, de esta historia storytelling, o a través de historias en Instagram o a través de Reels que tú vas a estar compartiendo parte de tu vida, parte de tu historia para conectar y llegar a ese nicho específico con el que tú vas a trabajar. Y otra forma que no la vamos a trabajar tanto acá porque la trabajó el otro día la Nico, que tiene que ver con el manejo de objeciones, es decir, cuando yo voy a regalar un aceite esencial sin conocer a esa persona, sin hablarle mucho de mi historia, porque tengo un par de segundos para enganchar, conectar y darle una muestra y que quede el enlace conectado ahí. Entonces, hay diferentes formas de conectar y de compartir nuestra historia. La idea, como les decía, es escribamos nuestra historia, conectemos con nuestra historia y luego vamos viendo de qué manera entonces vamos a estar entregando cuando invitemos por las redes, cuando hagamos reels, cuando hagamos historias, cuando queramos hacer videos llamativos, cómo nosotros vamos a empezar a atraer a las personas. Voy a leer el chat. Ahí la Patti hizo un súper buen enganche para cualquier invitación, es hablar de nuestra historia y luego subir las invitaciones a las clases. Exacto. Ya, yo creo que muchas la han hecho, que, por ejemplo, viene la clase de autismo, por decir, vamos a empezar, o la clase de los niños enfermos en invierno. Vamos a contar primero cómo hemos vivido nosotros la historia con nuestros propios hijos, o con los sobrinos, o con los niños que están alrededor, y luego vamos e invitamos a esta clase porque primero presentamos como el problema, vamos contando la historia de este problema, cómo lo hemos podido entonces empezar a ver, cómo lo podemos desarrollar y entregamos la solución a través de esta clase con los aceites esenciales. Ahora,
Hay un diseño de oferta que no es menor. Yo no voy a entrar tanto hoy día en detalle en esto porque nos podemos demorar un montón y poder hacer esta clase de verdad muy enriquecida, la podemos enriquecer mucho, pero como les decíamos, esto la idea es que sea introductorio para que tú en tu cabeza vayas despertando todo esto y te podemos dejar videos también para que puedas profundizar más. Pero yo cuando hago mi historia, tengo que diseñar una oferta también, considerando que estamos en un negocio. No nos podemos quedar solamente con la parte emocional o la parte mental, sino también estratégica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a diseñar una oferta. Tengo mi historia y tengo una oferta. Por algo la estamos escribiendo. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño de oferta? Este diseño va a tener 7 pasos. Estos pasos, como yo les decía, los comparte Osvaldo. Es su metodología de trabajo y a nosotras nos resonó mucho y por eso la estamos compartiendo. Entonces, primero, ¿a quién va a ir dirigida tu oferta? Es decir, tu historia, ¿a quién va a estar dirigida? ¿Cuál va a ser tu nicho? No importa que sea un nicho chiquitito, no importa que sea, no sé, una minoría, ¿ya? A veces, yo por ejemplo trabajo con minorías de personas, no es que trabaje con un público amplio, no, trabajo con las minorías. Por lo tanto, ¿con qué minorías yo voy a conectar ahora y voy a dirigir esa oferta? ¿Cuál es la historia? Paso 2. ¿Cuál es la promesa? Con el programa, por ejemplo, ¿qué le estamos prometiendo a las personas con el programa que vamos a hacer? Todos estos pasos nos va a servir para invitar al programa, así que pongan atención, saquen pantallazos si necesitan. ¿Cuál va a ser la promesa? ¿Va a ser que los aceites esenciales le van a sanar el SEA? No creo, ¿cierto? Sino que cómo vamos a poder remediar de alguna manera ciertas necesidades y atender con soluciones naturales a esas necesidades atingentes a esas familias. ¿Cómo es la transición? ¿Cómo vamos a poner en nuestra oferta, cómo va a ser la transición? ¿Cómo es que esta persona, desde llegar con este kit, por ejemplo, va a empezar a transformarse y a tener como todo, va a cumplirse la promesa, digamos? ¿Cuál es el valor agregado de que esa persona empiece a conectar conmigo? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Cuál es tu valor agregado? Por ejemplo, las chicas que están invitando porque tienen hijos del espectro autista, en condición del espectro autista. ¿Cuál es su valor agregado? Que son mamás que viven con sus hijos con esa condición. ¿Ya? ¿Cuál es mi valor agregado? Que soy diferencial y que conecto y que comparto con estudiantes del espectro autista, etcétera. Cada una tiene un valor agregado hacia la oferta que va a tener. En este caso, la oferta del programa. ¿Cómo la voy a ofertar? Ahí vamos viendo. ¿Cuánto dura la oferta? Nuestro programa, ¿cuánto tiempo va a durar? Tenemos que hacer la oferta de aquí hasta la próxima semana. No hay más tiempo que eso. La necesidad de urgencia. Eso es súper importante y muy clave, ¿ya? ¿Cuánto dura entonces? Y el último paso dice así, energía es igual a energía. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pongo pasión, le pongo compromiso, hago mi paso a paso, completo cada una de las partes que tengo que hacer con la historia, hago un diseño de oferta que sea coherente con mi trabajo, con lo que voy a hacer y con mis estrategias, voy a entregarle energía a mi negocio y esa energía va a traer más energía. ¿Qué energía va a traer? Puede traer energía de venta, puede traer energía de crecimiento profesional, energía de crecimiento personal, desarrollo de la mentalidad, etcétera. Va a traer energía en diferentes magnitudes y abundancias. Así es que, mis queridas, vamos a diseñar nuestra propia oferta, vamos a crear nuestro propio negocio, nuestras propias estrategias, pero teniendo el paso a paso completo de cómo hacer y cómo diseñarlo. Ay, no me avanza, espérame. ¿Va? Deme un segundo. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. ¿Alguien quiere compartir algo? Voy a dejarlo acá, presentar. Deme un segundito, que se me fue la presentación. Bueno, y con este diseño de oferta entonces, hoy no sé qué le pasa a mi mouse. Deme un segundo. Bueno, con este diseño de oferta es que vamos a ver cómo entonces vamos a hacer nuestra historia. ¿Ya? Desde aquí
Ahí sí. Desde aquí entonces a conectar. ¿Con quién? Contigo misma. Conecta con tu yo de ayer, háblale a tu yo de ayer, conecta con tu historia, conecta con quien tú eres y empieza a escribir y a diseñar tu propia oferta. ¿Ya? Hasta ahí sería nuestra sesión del día de hoy. Pero, como les decía, me encantaría si alguien quiere hacer en resumen, contarnos su historia, porque hacer ese ejercicio de hablar de nuestra historia es súper removedor, es muy, no sé, empieza poco a poco a surgir algo dentro de nosotras, así que sería bacán si alguien quiere compartir, ¿ya? Pero si no, lo vamos a ir haciendo también paso a paso. Así es que, bueno, mis queridas, si alguien más quiere decir algo, levante el micrófono. Voy a dejar de grabar. ¿A dónde estoy? Por acá, pausar. Muchas gracias, Vale, por la clase, está maravillosa. Me encantó. Aquí estoy con una compañera que no se quiere dormir.